estáis? Espero que estéis bien. Como siempre os decimos, que estéis llevando lo mejor posible esta difícil situación para ayudaros, igual que en anteriores vídeos, y un poco siguiendo las peticiones que nos habéis hecho llegar y las dificultades que tenéis siempre con este apartado que vamos a ver hoy, que como veis aquí son los tipos de SE. Es algo que siempre os complica mucho, entonces vamos a tratar de explicarlo en esta clase de hoy y bueno, y que os pueda ayudar a los que estáis dando en este último trimestre toda la parte de sintaxis, de constituyentes verbales y demás, y que bueno, afrontéis lo mejor posible estos días de Semana Santa, que vais a tener menos tareas y demás, pues para aprovechar un poco para trabajar cosas que siempre os suponen una mayor dificultad y que bueno, os puede ayudar en algo. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, tengo dividida la pizarra en dos apartados, lo que llamamos SE sin función. No es que no hagan una función como tal, pero van con el verbo, apoyan al verbo, funcionan como un constituyente verbal. Y los SE con función, que los llamamos con función porque nos van a hacer función de complemento directo o indirecto. Primero nos vamos a centrar en los SE sin función, es decir, los que apoyan al verbo, y después los SE que realizan función sintáctica de complemento directo o complemento indirecto. Bien, empezamos con los SE sin función, ¿de acuerdo? El primero que vamos a ver es el SE morfema verbal, que aparece con verbos pronominales, ¿de acuerdo? De una manera o de otra es como estáis acostumbrados, habituados a llamarle. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis. Se conforma con una casa. Este SE que tenemos aquí formaría parte del verbo, o para los que lo analizáis así, MV, morfema verbal, ¿de acuerdo? Con un verbo pronominal. ¿Por qué con el verbo? ¿Por qué morfema verbal? Porque el verbo conformar como tal no existe solo en este caso. No decimos él conforma con una casa. No, necesitamos el pronombre para conjugar el verbo. El verbo sería conformarse. Necesitamos ese pronombre. Si fuese en primera persona, yo me conformo con una casa, tú te conformas con una casa, él se conforma con una casa. Esto nos sirve también, nos sirve tanto para el se como para los otros pronombres átonos, como os acabo de decir, el me, el te. ¿De acuerdo? Es decir, va con el verbo, se conforma con una casa. Morfema verbal. Ya digo, morfema verbal con verbos pronominales, es decir, acompaña al verbo para que el verbo lo podamos conjugar de manera correcta. El segundo de los se que tenemos, de los que van con el verbo o apoyan al verbo, sería el se de marca de impersonal o indicador de impersonal. Es decir, lo que nos hacen es que nos convierten esa oración, por así decirlo, nos indican que esa oración es impersonal. Por ejemplo, se come bien en este pueblo. Este se que tenemos aquí sería una marca de impersonal. En este caso, si os fijáis la oración, lo que nos tenemos que fijar es que la oración no tiene un sujeto, ¿vale? Es una generalidad, se come bien, pero no se come bien, yo se come bien, no, tú te comes, no. No tiene sujeto, él se come bien, no. ¿Vale? Es una generalidad, es algo general de un lugar concreto. Por ejemplo, podríamos decir se come bien en vez de en este pueblo, en este restaurante, pero ni en este pueblo ni en este restaurante serían el sujeto. El sujeto no tiene, no existe, es una oración impersonal. Entonces, en este caso, el se es marca de impersonal, o algunos también lo llamáis o lo indicáis como indicador de impersonal. ¿De acuerdo? En este caso tenemos una oración, un se de marca de impersonal o que nos aparece con oraciones impersonales. Bien, el tercero de los se sin función es el se de pasiva refleja. Se vendió
una casa. Este se sería un MPR, marca de pasiva refleja, o indicador de pasiva refleja, que sería la nomenclatura que utilizamos para designarlo. ¿Qué diferencias tenemos entre este y este? Si os fijáis, en el de impersonal, si no podemos poner la oración en cambiarlo de número, es decir, ponerlo, por ejemplo, en este caso, se comen bien en este pueblo o en este restaurante, no tendría sentido. Si aquí lo cambio, lo pongo en tercera persona, de plural, se vendieron, no puedo decir se vendieron una casa, porque entonces cambiaría el sujeto, ellos se vendieron una casa. Se vendieron unas casas. El sujeto, que es una casa, lo que me está indicando, con esa prueba que hemos hecho, comprobando la concordancia, sujeto predicado, si lo ponemos en plural, como os decía, sería se vendieron unas casas. Esto lo que nos facilita, o lo que podemos hacer cuando tenemos un se de marca de pasiva refleja, es que al cambiar el número, pasarlo a plural o de plural a singular, lo que me va a permitir es ver que esta oración tiene sujeto, por tanto descarto que es una oración impersonal, y la otra opción es ponerlo en pasiva normal o pasiva propia, que llamamos. Unas casas fueron vendidas, o una casa, como tenemos la oración de arriba, una casa fue vendida. De esta forma, veis más claro que este se me está indicando que es pasiva refleja, porque estamos acostumbrados a ver las oraciones pasivas normales, con el verbo ser más el participio, con un complemento agente. Una casa fue vendida por el vendedor o por mi tío, tal, ¿no? Y de esa manera vemos más claro que es una pasiva refleja. ¿De acuerdo? Estas tres, las tres que son se sin función o se con el verbo, que nos complementan o nos apoyan a ese verbo, que son esos constituyentes verbales. ¿De acuerdo? Y luego vamos con los se que realizan función de complemento directo o función de complemento indirecto. Bien, los dos primeros, que son los que muchas veces estáis acostumbrados a poner, o los que habitualmente más utilizáis, que son el recíproco y el reflexivo, son normalmente los más fáciles de identificar. Lo que pasa es que a veces ni siquiera lo pensáis, no veis un poco la diferencia entre ambos. El recíproco es cuando la acción me la realizo a mí mismo. Por ejemplo, se limpia las manos. Ese se lo hace, la acción se la realiza el sujeto a sí mismo. Por tanto, es un se reflexivo. ¿De acuerdo? Reflexivo se lo hace a sí mismo. Recíproco se lo hace con otra persona. Se escriben cartas. Luis y Ana se escriben cartas. Bueno, cartas ya no. Se escriben emails o correos electrónicos. ¿Vale? Se escriben emails. ¿De acuerdo? Bueno, si lo queréis poner por la lista. Bueno, se escriben emails. Vale. Estaríamos hablando de un se recíproco. Porque se lo hacen uno a otro. Se intercambian. ¿De acuerdo? Bien, en estos dos, si os fijáis, este se que es reflexivo, este se que es recíproco, en ambos casos nos haría función de complemento indirecto. ¿Por qué complemento indirecto? Además de que lo podéis sustituir por le, y nos sonaría bien, le limpia las manos, le escriben emails, porque ya tenemos en la oración un complemento directo. Si ya tengo en la oración un complemento directo, el se reflexivo o recíproco nos haría función de complemento indirecto. Si no tengo complemento directo, por ejemplo, se lava, se lo hace a sí mismo, sería un reflexivo. Este se sería complemento directo, porque además de poderlo sustituir por lo o la, lo lava, la lava, no tenemos un complemento directo en la oración, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, igual, en los recíprocos es menos habitual o más raro que nos aparezca de esta forma, pero también nos podría aparecer. Por ejemplo, se besan uno a otro. En este caso, también, que sería un recíproco,
y también sería complemento directo. ¿De acuerdo? Bueno, ser reflexivo, ser recíproco. Lo importante en esto es que, además de saber o daros cuenta si es complemento directo o indirecto, veáis bien la diferencia si se lo hacen a sí mismo reflexivo, si se lo hace con alguien recíproco. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver los otros dos sets que son con función. Uno es el complemento, el que hace función de complemento indirecto normal. Por ejemplo, se la compró. Se compró una casa, se la compró. Aquí tenemos ya un complemento directo que es el la. Y el se es complemento indirecto normal. Complemento indirecto equivalente al le. ¿Por qué no decimos le la compró? Cuando hacemos la sustitución tanto del complemento indirecto como del directo, sustituyéndolo por los pronombres, al sustituir por la, le compró una casa, se la compró. En este caso, el se equivale al le, porque no decimos, como os decía antes, le la compró, no sonaría bien, ¿vale? Bien, y el último que tenemos, que es el más raro, que aparece con menos frecuencia y demás, es el que llamamos dativo ético, dativo de interés, que es un tipo de ser que se puede eliminar de la oración tendría el mismo sentido y normalmente, dependiendo de vuestro docente o demás, os pide que le pongáis dativo con función de complemento indirecto o simplemente ponerle dativo. Un ejemplo es comió un bocadillo, que yo podría poner se comió un bocadillo, tendría el mismo sentido. Este se lo puedo suprimir. Voy a hacer aquí unas líneas para diferenciar un poco, que lo podáis ver un poco más claro. Se comió un bocadillo, no digo le comió un bocadillo, comió un bocadillo, tendría el mismo sentido, el mismo significado. Este último se es el dativo, ya digo, dativo ético, dativo de interés, podéis llamar de algunas maneras, y algunos docentes, bueno, pues dicen que le pongáis también la función de indirecto o simplemente dativo, ¿vale? Con esto tenemos los diferentes tipos de se que nos pueden aparecer. Los se, como hemos visto, se sin función, que van con el verbo, se con función, es decir, que nos hacen función de complemento directo o complemento indirecto. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. Espero que, bueno, os sirva para aclarar las dudas que siempre os suponen los tipos de se, es algo que a lo largo de toda la etapa de la secundaria, de la ESO, en el bachillerato, siempre os supone muchas dificultades, normalmente no los identificáis demasiado bien, siempre es que los se son muy difíciles. Bueno, con esto lo que pretendemos es que aclarar esas dudas y que os sirva para que lo tengáis un poquito más claro, ¿de acuerdo? Bien, con esto es la última clase antes de estas vacaciones de Semana Santa, que continuaremos con el confinamiento y esperemos que no por demasiado tiempo, aunque parece que se sigue alargando. Os deseamos lo mejor para estos días. En la mayoría de los casos vais a tener menos tareas, menos deberes. Aprovecharlo para pasar tiempo con la familia, para hablar con los que tenéis lejos. Y bueno, os deseamos lo mejor, cuidaros mucho, no salgáis, por favor, salir lo mínimo posible, simplemente a las cosas necesarias y que lo llevéis lo mejor posible, ¿de acuerdo? Nos podéis preguntar estos días, como siempre, a través de los diferentes canales, correo electrónico, WhatsApp, redes sociales, el canal de YouTube, hacernos llegar las dudas, intentaremos ir subiendo, como hemos estado haciendo hasta ahora, vídeos con las dudas que tenéis para intentar ayudaros lo máximo posible. Y nada, lo dicho, cuidaros mucho y que lo paséis lo mejor posible estos días dentro de la difícil situación. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Chao.